Este monstruo salió desde las profundidades para terminar con todo. En una mañana templada, la calmada agua del océano fue sacudida por la emersión de una nave submarina. Se trataba del Katiana, la cual era tripulada por el reconocido Dr. Hunter. Mientras aquel hombre hacía las comprobaciones correspondientes, una voz sonó en su intercomunicador. ¿Todo bien por ahí, Dr. Hunter? Sí, todo parece funcional según lo previsto, capitán. ¿Cómo son las cosas en la superficie? Afortunadamente, todo está bien. Nuestro barco espera por su regreso. Luego de esa pequeña charla, la comunicación se cortó para dar paso al siguiente movimiento de la nave. En un abrir y cerrar de ojos, el Katiana se sumergió dentro de las aguas oceánicas. Poco a poco, el submarino fue descendiendo hasta llegar a una zona ciertamente desconocida. En ese instante, el doctor miró el medidor de profundidad, el cual marcaba menos 1300 metros. El descenso continuó y no pasó mucho tiempo antes de que la oscuridad se hiciera con el dominio del entorno. Cuando la nave alcanzó los 2000 metros de profundidad, el medidor emitió un sonido que perforó el silencio. Inmediatamente, el Dr. Hunter apartó los ojos de la pantalla que estaba viendo y puso su interruptor en el panel de control. A causa de esto se abrió una pequeña válvula, la cual liberó una nube de textura cremosa en el agua. Esta extraña mezcla era una especie de trampa que había sido diseñada para atraer la atención de animales marinos potencialmente peligrosos. Una vez que las cosas se normalizaron, el Katiana continuó descendiendo. Luego de un tiempo, la nave se detuvo cuando llegó a los 3000 metros de profundidad. Aquel escenario mostraba una oscuridad penetrante y un silencio ensordecedor. En ese instante, Hunter se sentó en una silla y fijó su vista en una pantalla. Sin embargo, las horas pasaron y el hombre no pudo captar absolutamente nada. Este hecho lo sorprendió de gran manera, ya que estaba convencido de que aquella incursión le traería grandes descubrimientos. Ante esta situación, dio un suspiro de desánimo, pues solo tenía 2 horas antes de que las reservas de oxígeno se agotaran. Más allá de esto, se frotó los ojos y llenó su mente de determinación. No es momento para rendirse. Luego de decir eso, volvió a centrar su mirada en la pantalla mientras rezaba porque apareciera algo. Fue en ese entonces que el altavoz de la radio comenzó a crujir. Tras mirar a su alrededor, el doctor decidió hablar por el radio. ¿Hola? ¿Capitán Takahashi? ¿Puede oírme? No hubo respuesta alguna. Para empeorar las cosas, el radio seguía emitiendo esos extraños crujidos. La estridencia fue aumentando su intensidad hasta hacerse casi insoportable. Sin embargo, en un instante todo se silenció. En ese entonces, el hombre rezaba porque todo estuviera bien en la superficie, ya que cualquier fallo podría condenarlo para siempre. Con mucha intranquilidad, regresó su vista a la pantalla. Al hacerlo, pudo notar una forma extraña en la misma. Emocionado por su hallazgo, se acercó para ver un poco más. Cuando hizo esto, pudo notar algo en la esquina superior derecha. Allí pudo observar una forma bastante extraña. La misma se estaba dirigiendo directamente a la nave, hecho que preocupó al doctor. A medida de que la forma se iba aproximando, el hombre pudo darse cuenta de que no se trataba de ningún animal conocido. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Aún así, decidió mirar por uno de los cristales para asegurarse de que todo era producto de su imaginación. Una vez que lo hizo, volvió a dirigir su vista a la pantalla. En ese momento se dio cuenta de que lo que vio ya había desaparecido. Al mismo tiempo, el doctor empezó a sentir que su estómago se revolvía y que su cuerpo era bañado en sudor, todo producto de un mal presentimiento. Ante este desfavorecedor escenario, Hunter se dio cuenta de que tenía que volver rápidamente a la superficie. Sin perder un solo segundo, el hombre se dirigió al panel de control y se dispuso a preparar la nave para el ascenso. Mientras realizaba esta acción, un suave roce en el lateral del submarino alertó los oídos del doctor. Con mucho miedo, decidió mirar fijamente al lugar de donde provenía el ruido. Para su mala fortuna, un segundo sonido llegó, invadiendo su audición. Temblando por la situación en la que se encontraba, se movió hasta el panel de control y tecleó el código de ascenso. Sin embargo, no ocurrió nada. El doctor no se dio por vencido y siguió colocando el código sin tener éxito. Para empeorar el panorama, las luces del Katiana se apagaron repentinamente. Ante esto, Hunter se dirigió a un armario y buscó una linterna. Luego de encontrarla, la encendió y apuntó hacia un cristal de la parte trasera.
Observó el agua en busca de algún movimiento extraño. Una vez más, el silencio y la tranquilidad se habían hecho uno con el entorno. En ese mismo instante, el doctor se sintió atrapado y solo. Sin embargo, cuando apuntó la linterna al vidrio delantero, empezó a gritar de terror. Presionada contra el cristal, había una especie de tentáculo, pero que tenía un tamaño enorme fuera de lo normal, casi salido de una historia de terror. Sin siquiera tener que pensar en ello, Hunter tiró de la palanca de alimentación de reserva. Para su alivio, este mecanismo sí funcionó. Una vez que se aseguró de que todo estuviera en orden, tecleó el código de ascenso en el panel de control. En ese momento, el motor de la nave emitió un zumbido, el cual indicaba el comienzo del ascenso. Mientras la cápsula subía a la superficie, Hunter rompió en llanto. Durante varios minutos no se atrevió a ver la pantalla de la nave. Cuando finalmente lo hizo, se dio cuenta de que no había nada para observar. Inmediatamente, su mente empezó a ser invadida por muchas preguntas. ¿A dónde se fue la figura? ¿Se quedó en las profundidades? ¿Lo habré imaginado todo? Tras esto, tomó el radio y trató de comunicarse con el capitán del barco que le esperaba en la superficie. Más allá de este intento, no hubo respuesta. Luego de algunas horas, la cápsula empezó a acercarse a su destino. Al mismo tiempo, el doctor seguía hablando por el radio sin éxito. Por otro lado, la sensación de malestar de su estómago y el mal pensamiento todavía no desaparecían. A pesar de que se encontraba en mal estado, el hombre no se dio por vencido. Después de lo que pareció una eternidad, el Katiana irrumpió en la superficie del mar. Lo primero que pudo observar Hunter tras la emersión de la nave fue un cielo tormentoso. Luego dirigió su mirada al cristal delantero. Al hacer eso, sus ojos pudieron observar la presencia del barco del capitán Takahashi. El mismo se mostraba como un lugar acogedor, hecho que lo hizo sentir que había llegado a un ambiente seguro. Pero en un momento, aquel hombre notó algo extraño. Tras observar con atención, se dio cuenta de que ni la tripulación ni el capitán se encontraban en la cubierta de la embarcación. Luego su mirada fue atraída por el costado del casco. El mismo estaba bañado en un líquido carmesí que solo podía reconocerse como sangre. Mientras el doctor retrocedía asustado, sus oídos captaron un estruendoso zambullido. Cuando llevó su vista al cristal trasero, se encontró con una escena infernal. Flotando en el agua, se encontraban los cadáveres de los tripulantes que esperaban su triunfal regreso. Mientras tanto, un enorme monstruo se asomaba para terminar con la vida de la tripulación del submarino.